Eliminando el Banco Central. Esto es una clase y lo vas a aprender cuando termine la clase. Pero estás interrumpiendo la clase y estás contaminando a todo lo que quiere. Es una clase pública, amigo. Digamos, si vos tenés un problema de que sos precoz, no es mi problema. Ya te lo digo, ya te va a llegar el momento. Influencer económico más importante del mundo, el profesor de macro, micro, teoría monetaria, evaluación de empresas, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, escritor, autor de más de 14, 15 libros creo que ya tiene, y ya está escribiendo otros, porque mientras hace la campaña escribe un libro. Quiero, por favor, que ya empiecen a aplaudir, porque hoy está para dar una clase de Banco Central, Javier Milei. Por favor, Javier. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Corrieron todos sin entender. Panic Show a plena luz del día. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Bueno, muchísimas gracias por venir a una nueva clase. Hoy vamos a estar hablando sobre por qué hay que eliminar el Banco Central. Así es que me voy a traer el banquito para usarlo como atril y empezamos a hablar. Tengo que estar esta altura, ¿no? Esta lo uso como atril. Estamos improvisando un atril. Hola, Lucía. Bien. Primero, digamos, vamos a hacer honor a Milton Friedman. ¿Qué decía Milton Friedman? Primero los datos. Entonces, puede ser que en otros lugares del mundo la discusión sobre la eliminación del Banco Central podría llegar a ser abstracta. Para nosotros no lo es, porque es un tema de índole moral. Pero más allá de eso, el mundo tiene inflación en torno al 2%. Nosotros estamos entre los 5 países que más inflación tenemos en el mundo. Eso ya debería ser motivo de alerta. Además, si ustedes hacen una revisión de la historia monetaria argentina, previo a la existencia del Banco Central, la inflación era del 0,9% anual. Es decir, teníamos una inflación que era menor al 1% anual. Después, en 1935 se creó el Banco Central, que además fue una verdadera estafa, el motivo por el cual se creó, perjudicando básicamente a los sectores más vulnerables de la economía. Y en los primeros 10 años, cuando el Banco Central era mixto, es decir, la mitad era privada y la mitad era pública, en ese contexto, básicamente, la inflación trepó al 6% anual. Eso para los estándares de la época sí era una tasa de inflación alta ya. Pero bueno, después en 1946 nacionalizamos el Banco Central. Y el tema es que la tasa de inflación promedio desde 1946 hasta el año 1991, que es cuando se produce el repudio total de la moneda, Argentina tuvo una inflación promedio del 250% anual. En el medio le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios y hasta tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra. Es decir, causamos un verdadero desastre monetario. Y ese desastre monetario no es gratis, porque en realidad, cuando ustedes se fijan, cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde 1,58 de crecimiento. Eso corregido en la historia argentina, desde que hay Banco Central, tendríamos que tener entonces un PBI per cápita como el de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que la distorsión que genera la presencia de inflación
produce una mala asignación de recursos que se termina plasmando en una penalización del crecimiento económico y en empobrecimiento de la gente. No solo eso, además, el impuesto inflacionario es absolutamente regresivo, es un impuesto al pobre, es decir, golpea sobre los más vulnerables entre 25 y 30 veces más que lo que hace en el caso, digamos, de otros tipos de impuestos. Es un impuesto tremendamente regresivo, es tremendamente dañino. Es decir, entonces castiga a los sectores más vulnerables de la economía, no solo por la disfunción que genera en el sistema y que de esa manera termina penalizando la acumulación de capital, termina castigando la productividad de la economía, termina generando ausencia de puestos de trabajo y salarios verdaderamente miserables, ¿sí? Sino que además encima le pega más fuerte a los sectores más vulnerables de la sociedad. Por lo tanto, después nosotros tuvimos la convertibilidad, es decir, básicamente tuvimos una regla monetaria, sí, que era un banco central absolutamente independiente. Teníamos una regla monetaria tremendamente dura, solamente se emitía contra dólares, es decir, que básicamente se emitían pesos contra demanda de dinero, donde aquellos que se desprendían de los dólares se los llevaban al Banco Central para tener pesos. Eso significa, ¿sí?, que básicamente se emitía contra demanda de dinero. Por lo tanto, una vez que se corrigió la distorsión de las dos hiperinflaciones al año y medio, o sea, los 18 meses de rezago que tiene la política monetaria, la consecuencia de ello, ¿cuál fue? Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Y esto es muy interesante, porque Argentina en ese contexto tenía un banco central independiente, estaba hecho por ley, además tenía una regla monetaria muy estricta, porque solamente se emitía contra demanda de dinero. Es más, la regla era fuertemente popular entre los individuos, en la población, y como si todo eso fuera poco, la realidad es que todos los contratos de la economía estaban determinados en esa moneda. Por lo tanto, parecía que romper la regla monetaria, romper la convertibilidad, romper la independencia del Banco Central parecía imposible, en especial por el hecho del apego que tenía la población a la regla monetaria y además porque estaban todos los contratos de la economía determinados acorde a la regla monetaria. Sin embargo, cuando la casta política se quedó sin financiamiento para seguir con la joda del déficit fiscal, ¿qué hicieron? A la mierda la regla monetaria, a la mierda la ley de convertibilidad. Por lo tanto, es muy ingenuo que si aún teniendo una regla tan dura como era la convertibilidad, se la llevaron puesta, imagínense una que es solamente la independencia. ¿Qué creen que van a hacer los políticos? Se lo van a comer crudo al Banco Central. De hecho, quienes impulsan este proyecto, ¿sí?, que es la pseudo oposición, habría que recordarles que el 28 de diciembre del 2017, Marcos Peña, Duhovne y Caputo se llevaron puesto al Banco Central de Sturzenegger, derivando en una brutal crisis que terminó que Argentina fuera el Fondo Monetario Internacional. Se llevaron puesto. Por lo tanto, ¿de qué me vienen a hablar de respeto de las instituciones? ¿De qué me vienen a hablar de que quieren un Banco Central independiente si ellos mismos se lo llevaron puesto? ¿Que ahora creen en la naturaleza monetaria de la inflación cuando eran gobiernos que querían perseguir a empresarios? Persiguieron a empresarios, ¿sí? Les recuerdo que Vidal, cuando era gobernadora, dijo: yo voy a ir a presentarle a la sociedad cada uno de los empresarios que suben los precios cuando en realidad no se modificó el tipo de cambio. Señora Vidal, quizás los economistas que la rodean no lo sepan, pero en realidad
Son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Se llama principio de imputación de Menger y lo escribió en 1871. No lo va a encontrar en el libro Principios de Economía Política de Menger con ese nombre. Ese nombre se lo puso después von Wieser, que es el que le puso nombre a todas las cosas que hizo Menger. Pero en ese contexto, ¿sí? Como ahora descubrieron la naturaleza monetaria de la inflación, entonces yo le diría, mire, no vaya con las copias de, digamos, con el sustituto, o sea, compre el original. Es decir, los que siempre hemos creído en la naturaleza monetaria de la inflación. No los que, digamos, o sea, por ejemplo, quisieron reventar la cláusula gatilla y terminaron reventando a la gente. Entonces, esos mismos que también apretaron a los empresarios diciendo que querían ganar mucho, o esos mismos que mandaron la ley de góndola, es decir, que se dicen que son liberales. ¿Qué tipo de liberales son los que avanzan sobre la propiedad privada? Por lo tanto, son los mismos que mandaron la ley de alquileres, son los mismos que dicen que no van a subir los impuestos, que lo van a bajar. ¿Por qué no lo hacen ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si es el mismo jefe político? Es decir, en definitiva, es un discurso liberal de mentira. Por lo tanto, no compren la copia falsa, compren el verdadero, que es el liberalismo basado en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Es decir, la expresión de la libertad avanza. Para seguir con esta idea, vamos a ver la naturaleza monetaria de la inflación. Eliminando el Banco Central. Pero esto es una clase y lo vas a aprender cuando termine la clase. Está bien, pero digamos, o sea, la metodología es explicamos y después, si querés, preguntás y lo resolvemos. Pero estás interrumpiendo la clase y estás contaminando a todo lo que quiere. Es una clase pública, amigo. Es decir, entonces voy a agarrar y voy a explicar y cuando termino podés preguntar, no hay ningún tipo de problema. Te estoy explicando. Pero si no me dejas terminar de explicar, digamos, ¿cómo querés que te anticipe la respuesta si estoy dando una clase? De vuelta, te lo voy a explicar. A ver, te lo voy a explicar. Ahora voy a explicar cómo se baja la inflación. Entonces, digamos, si vos tenés un problema de que sos precoz, no es mi problema. Ya te va a llegar el momento. Ya lo voy a explicar. Tenés que esperar y vas a aprender en el medio. ¿Ok? Entonces, ahora voy a explicar la naturaleza monetaria de la inflación. Oh, sí, claro. Ah, bueno, parece que tenemos acá provocadores profesionales. Bueno, eso significa el miedo que tiene la casta. Parece que le molesta lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a seguir con la clase. Lo primero que vamos a ver es la naturaleza monetaria en la lógica de una economía que hace transacciones en oro. Entonces nosotros tenemos una economía que hace sus transacciones en oro. Entonces, en ese contexto donde se hacen transacciones en oro, tranquilos. A ver, muchachos, a ver, esperen un poco. Acá, digamos, o sea, han venido a provocar, están buscando hacer problemas, ¿sí? Por lo tanto, vamos a responderles con tranquilidad. Básicamente, fíjense, ¿vienen a qué? Están viniendo a tratar de causar problemas. Parece que hay gente que está muy nerviosa, entonces generan este tipo de situaciones. Nosotros sigamos trabajando con la idea de... Nosotros sigamos adelante. Dejemos esto para los mismos que me quieren plantar merca en el auto.
Los mismos que ensobran periodistas para criticar. Esos mismos que nos plantan este tipo de cosas para hacer problemas. Porque casualmente se puso así de violento el muchacho cuando explicamos la estupidez de quedarse solamente en la independencia del Banco Central. Por lo tanto, ya saben de dónde vienen. Entonces ahora vamos a el caso de la economía que hace transacciones en oro. Este ejemplo lo he dicho varias veces. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Viene un físico, viene un químico y me dice, mira, tengo la forma de transformar el plástico en oro. Bueno, es muy interesante esa situación, porque ¿qué es lo que pasa? Ustedes empiezan a comprar plástico, ¿para qué? Para convertirlo en oro. Entonces lo que primero van a ver es que el precio del plástico empieza a subir. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Pues van a convertir ese plástico en oro. Oro que nadie se da cuenta que es un oro falso. Mientras que ustedes están haciendo eso, que es una falsificación, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si se lo quedaran en la casa, ¿qué es lo que sucede? Nada, digamos, o sea, es un adorno, es algo que ustedes tienen ahí, ¿sí? Y no causa ningún daño. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ustedes quieren meter ese oro falso adentro de la economía. Es decir, empiezan a intercambiar barras de oro, que en realidad es plástico, por barras de oro verdaderas. ¿Y eso qué constituye? Eso sí constituye una estafa. Eso es equivalente que ir y comprar bienes que la gente lo asimila a oro real y ustedes lo están pagando con oro falso. O puesto en otras maneras, el aumento de la cantidad de oro en la economía hace que sin contraparte de demanda, hace que el poder adquisitivo del oro caiga, y eso quiere decir que todos los precios expresados en unidades de oro suben, y eso se llama inflación. Es decir, ahí tenemos la naturaleza monetaria de la inflación. Y la inflación se produce ¿por qué cosa? O porque aumenta la oferta de dinero, o cae la demanda de dinero, o pasan las dos cosas. Por lo tanto, si la demanda de dinero está dada, el único motivo por el cual sube la inflación es porque ustedes están emitiendo dinero por encima de la demanda de dinero. Por lo tanto, si queremos bajar la inflación, lo que hay que hacer es cortar con el crecimiento permanente de la cantidad de dinero, que eso es lo que genera la inflación. Es decir, la receta había que esperar un poquito y ya la teníamos. El otro tema es cuando se trabaja con la hipótesis que el Banco Central determina la cantidad de dinero de manera exógena, es decir, lo determina por su propio criterio. Básicamente hay una discusión sobre la determinación de la cantidad óptima de dinero en la economía. Y en realidad eso también es un contrasentido teórico, es un verdadero sinsentido. ¿Por qué es un sinsentido? Porque a alguien se le preguntó cuánto debería ser la cantidad óptima de tomates en la economía. ¿Cuánta debería ser la cantidad óptima de bananas? ¿Cuánto debería ser la cantidad óptima de autos? Es decir, es una imbecilidad, no tiene sentido, es lo que la gente quiere. Bueno, con la demanda de dinero pasa la misma. Es decir, la demanda de dinero va a venir determinada por la cantidad de dinero que quiera tener la gente. Y eso no lo puede determinar el Banco Central, lo va a determinar la gente. Entonces, en rigor, el nivel de precios en la economía va a venir dado por el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Y naturalmente, cuando el Banco Central determine la cantidad de dinero, lo que va a estar haciendo, dada la demanda, que es determinar el nivel de precios. Y si nos molesta el ritmo al cual suben los precios, en el fondo significa que el problema está dado entonces en cómo va evolucionando la cantidad de dinero, es decir, la oferta de dinero. Pero el Banco Central no puede determinar la cantidad óptima de dinero, porque eso lo determinan los individuos. Eso es otra falacia, digamos, que nos quieren vender para meternos esta estafa que es el Banco Central.
En ese contexto, por ende, lo único que puede determinar el Banco Central cuando determina la cantidad de dinero es el nivel de precios. Y si queremos terminar con la inflación, tenemos que terminar justamente con el mecanismo por el cual se crea este dinero falso, este dinero artificial, es decir, la política monetaria. De hecho, cuando salimos de la convertibilidad, ¿qué nos dijeron? Que esta vez iba a ser diferente. ¿Y qué fue lo que pasó? En los primeros 4 años del kirchnerismo la inflación trepó al 10%, en los segundos trepó a 20%, en los terceros trepó a 30%, durante el gobierno de Macri trepó a 40%, hoy venimos viajando al 50%. Por lo tanto, seguimos emitiendo a mansalva y seguimos generando inflación. Por lo tanto, si comprendemos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de aquella situación en la cual se emite dinero por encima de la demanda de dinero, dadas las condiciones de la economía y dada la demanda de dinero, la única forma de frenar la inflación es frenando el proceso de creación de dinero. Sin embargo, como los políticos utilizan el Banco Central para estafarnos con el impuesto inflacionario, el problema es que no tienen incentivos a hacerlo. Porque ¿quiénes son los que se benefician de esto? Los que reciben primero el dinero. ¿Y quiénes son quienes primero reciben el dinero? Los políticos. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Los que lo reciben último, los trabajadores. Es decir, que en el fondo el impuesto inflacionario es una estafa de los políticos hacia los sectores más vulnerables de la economía. La otra es, hay distintas formas de encarar el problema de cómo se determina la cantidad de dinero. Y en eso hay lo que se llaman modelos de dinero endógeno. Un modelo de dinero endógeno, por ejemplo, es tener tipo de cambio fijo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen tipo de cambio fijo, los precios locales van a venir dados por los precios internacionales multiplicados por el tipo de cambio. Y por otra parte, la cantidad de dinero que va a haber en la economía va a estar determinada ¿por quién? Por los pesos, supongamos, que quiere tener la gente. Por lo tanto, en función de los pesos que quiere tener la gente, el Banco Central terminará comprando o vendiendo dólares. ¿Qué es lo que pasaba en la convertibilidad? Es decir, la cantidad de dinero viene determinada ¿por quién? Por la demanda de dinero. Y la oferta de dinero se ajusta a esos deseos de los consumidores. Por lo tanto, como continuamente oferta y demanda de dinero están en equilibrio, ¿qué pasa? No hay inflación. Y eso fue lo que pasó durante la convertibilidad. Pasado el reajuste de precios relativos derivado del desastre de la hiperinflación que causó Alfonsín y la que tuvo Menem en la primera parte de su mandato, se recompusieron los precios y al año y medio Argentina tenía la inflación más baja del mundo. Porque básicamente, ¿qué había hecho? Le había sacado la navaja al mono asesino, que es el Banco Central. El otro modelo es lo que se llama el patrón mercancía. Es decir, que ustedes determinan la cantidad de dinero en función de cómo se mueven los precios. Entonces, por si alguna cuestión llega a subir el precio de los bienes, el Banco Central convalida ese número y entonces se genera inflación. Este tipo de esquemas es muy utilizado por aquellos que creen que la inflación tiene que ver con los formadores de precios. Es decir, aquellos que le quieren echar la culpa a los empresarios van a trabajar siempre con un modelo de crecimiento, de oferta monetaria endógeno, patrón mercancía, donde lo que va a decir es que los monopolios, queriendo abusar de la gente, suben sus precios y entonces se genera inflación. En realidad eso solamente pasa si, solo si, el Banco Central emite convalidando esa suba de precios. Si el Banco Central no emitiera, no hay inflación. La otra hipótesis es la que es el patrón trabajo, que se suele usar, es decir, en función de los salarios. Y ahí van a encontrar las bestias que hablan de la puja distributiva. Entonces dicen, bueno, los asalariados reclaman salarios, entonces le echan la culpa a los trabajadores. Y eso genera que, como además hay empresarios monopólicos, entonces aumentan
los precios y eso genera inflación. De vuelta, es falso. Si no hay convalidación monetaria, eso no pasa. Fíjense, ahora están con esa hipótesis de la inflación de costos, que es básicamente esta. Dicen, por ejemplo, bueno, entonces si hay una devaluación del dólar, se genera, digamos, inflación. Es falso. Porque en realidad, supongamos que yo tengo un precio, tengo una mercancía A que tiene comercio internacional y una mercancía B que se vende en el mercado doméstico. Entonces, cuando yo devalúo el precio de A, ¿qué pasa? Sube. Y ahora tengo unos consumidores cabrones que, ¿saben qué? No le importa cuánto sube el precio de A, quieren seguir consumiendo lo mismo. Por lo tanto, si ustedes quieren seguir consumiendo lo mismo de A un precio más alto, ¿qué va a pasar? Tienen que gastar más en A. Si ustedes están gastando más en A, inexorablemente en B tienen que gastar menos. Por lo tanto, si el precio de A sube, el precio de B tiene que caer. ¿Y por qué no cae? Porque aparece el Banco Central emitiendo dinero, hace que no caiga B, y entonces A sube mucho más que proporcionalmente. Pero de vuelta, el problema está en el Banco Central que convalida monetariamente. ¿Qué puja distributiva? Ni puja distributiva, ni inflación importada, ni nada por el estilo. Es el Banco Central emitiendo dinero, como siempre. Y después, digamos, ya vamos entrando ya en las últimas partes de los problemas del Banco Central, y voy a avanzar en cómo es la eliminación. En ese contexto está lo que se llama el patrón crédito. El patrón crédito es cuando el Banco Central fija la tasa de interés. Y eso lo que suele generar es lo que se llama situaciones de boom y de bust, o sea, se generan expansiones y contracciones. Por ejemplo, cuando el Banco Central coloca la tasa de interés en un nivel bajo, debajo del nivel de equilibrio, ¿qué es lo que pasa? Eso genera un aumento de inversión, es cierto, pero también genera que un aumento del consumo. Pero ustedes, para financiar la inversión, necesitan tener ahorro, y para tener más ahorro necesitan tener menos consumo. Por lo tanto, esa diferencia, ¿cómo se cubre? Se cubre con emisión monetaria. Transitoriamente, la economía transa precios falsos y consume e invierte por encima de las posibilidades de producción en condiciones normales. Obviamente que cuando la gente se da cuenta que fue engañada y al otro periodo no tiene plata para consumir y los empresarios no pueden vender sus productos, así como se generó de ida la expansión, naturalmente, ¿qué sucede? Se genera la contracción. Y eso es malísimo, porque en el medio ustedes reasignaron capital y después lo destruyen. En el medio van moviendo las personas en el mercado laboral, y si el mercado laboral no es flexible, en el medio se genera desempleo y caída del salario real. Por lo tanto, digamos, cuando el Banco Central lleva a cabo una política monetaria expansiva, genera daño. Ahora, cuando el Banco Central lleva a cabo también una política monetaria contractiva, también genera daño. Porque si pone la tasa de interés por encima del equilibrio, lo que va a pasar es que ustedes van a tener menos inversión, van a destruir capital, ¿sí? Y por otro lado, la gente va a generar ahorro que no va a tener dónde volcarlo. Entonces, ¿cuál es el consumo futuro? Por lo tanto, cuando ustedes generan esa situación, también destruyen capital, ¿sí? Y en eso también genera desempleo en el corto plazo y le produce daño a la población. Quiere decir que si expande el Banco Central, o sea, hace política monetaria activa, genera daño. Si genera política monetaria contractiva, es decir, que contrae, ¿sí?, también genera daño. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer el Banco Central? No hacer nada. Es decir, lo mejor que puede hacer el Banco Central es no hacer nada. ¿Por qué? Porque cada vez que hace algo, causa daño. Ya sea o porque genera las expansiones que después generan las inexorables recesiones, o hunde a la economía en una recesión y hambrea a la gente innecesariamente.
Es decir, que en el fondo siempre hace daño y lo mejor que puede hacer entonces el Banco Central es no hacer nada. Entonces, si lo mejor que puede hacer el Banco Central es no hacer nada, ¿para qué lo queremos? Es más, el Banco Central, si quisiera determinar la tasa de interés de equilibrio, que es un precio relativo entre los bienes presentes y los bienes futuros, ¿cuál es el punto? El punto radica en que para saber ese precio relativo de los bienes presentes respecto a los bienes futuros, necesita saber la utilidad marginal de todos los agentes de la economía respecto de los bienes presentes. Para todos los agentes de la economía. Debe saber la utilidad marginal de todos los bienes del futuro para todos los agentes de la economía. Debería conocer la tasa de preferencia intertemporal para todos los agentes de la economía. Debería conocer las dotaciones iniciales de la economía. Debería saber cómo es el progreso tecnológico para poder saber no solo la tecnología actual, sino además la tecnología futura. Además, también debería conocer las tasas de depreciación de los distintos bienes de capital y cómo va a ser utilizada, digamos, las dotaciones iniciales y cómo puede ser que descubramos además también nuevos bienes que pueden operar también como insumos. Y además también tiene que saber la inflación esperada. Es decir, que la única forma que el Banco Central podría llegar a determinar de manera correcta la tasa de interés, salvo que sea de puro pedo, es siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente. Miren, ustedes podrán poner gente muy inteligente en el Banco Central, podrán tener un directorio de oro, pero ¿sabe qué? Para ser omnisciente, omnipresente y omnipotente hay que ser Dios. Y por más brillante que sean, los políticos no son Dios. Por eso, digamos, hay trabajos tan interesantes de Hayek, como por ejemplo la pretensión del conocimiento, miren todo lo que habría que saber, ¿sí? O el uso de la información en la sociedad, el uso del conocimiento en la sociedad. Y su última obra, que justamente explica este tipo de cuestiones, que está plasmado en el libro La fatal arrogancia. Es decir, que en definitiva, ¿sí?, nada bueno pueden hacer los políticos con el Banco Central, salvo cerrarlo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se hace para cerrar el Banco Central? El Banco Central se cierra en 4 etapas. El verdadero motivo por el cual uno solamente podría explicar desde el punto de vista teórico la existencia del Banco Central es para que cumpla una función que se llama prestamista de última instancia. Al haber lo que se llama sistema de encaje fraccionario, cuando ustedes llevan 100 pesos al banco, el banco guarda 20 y presta 80. Esos 80 vuelven a la calle y la gente, ¿qué va a hacer? Va a agarrar 16 y los va a llevar al banco, y eso genera lo que se llama el multiplicador monetario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes todos juntos quisieran retirar sus depósitos de manera simultánea, los bancos no tienen la plata. ¿Por qué? Porque se la prestaron. Es como el capítulo de Los Simpsons, que Bart no iba al colegio, estaba aburrido y va al banco y le dice, el banco no tiene tu plata. Y obviamente que cuando la gente va y le pide la plata al banco, el banco le dice, no, yo no la tengo, se la presté a él, la tiene él, y terminan todos a las trompadas. Son las corridas. Entonces, básicamente, cuando pasan ese tipo de cosas, lo que hace el Banco Central, otorga algo que se llama redescuento, es decir, le presta plata a los bancos contra su cartera de crédito para que devuelva la plata a los depositantes. Básicamente por ser un sistema de encaje fraccionario. Por lo tanto, el único motivo por el cual existen los bancos centrales, supuestamente, es para preservarnos de las corridas. En realidad yo creo que los bancos centrales están para estafar a la gente. Entonces vamos a hacerle una propuesta de banca para que no haya corridas. Ese modelo de banca se llama banca Simon, que básicamente consiste en separar la banca en dos.
Por un lado tienen lo que se llama el almacén de valor, que vendría a ser como una caja fuerte, donde ustedes dejan su dinero. Es más, lo van a visitar, se sacan fotos, lo acarician, lo miran, pueden hacer lo que quieran. Pagan un fee por año para tener el dinero ahí. Y por otra parte, van a tener una banca de inversión. El viejo dicho, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. O sea, vos querés ganar tasa de interés, bueno, vas a tener que poner tu plata en fondos que pagan tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el administrador de fondos al quien ustedes le dejaron su plata invirtió mal y va a la quiebra, perdió ese fondo, perdieron ustedes, pero no el resto de la sociedad. No se sociabiliza la pérdida, no se termina castigando a los sectores más vulnerables con inflación por culpa de los errores de los bancos o la codicia de gente que no quiere hacerse cargo del riesgo que estaba tomando. Por lo tanto, queda todo capturado y encriptado en un proceso de mercado con ajuste de precios, y aquellos que hagan mal su trabajo van a quebrar. Aquellos administradores de fondos que hagan mal su trabajo van a quebrar. Y aquellos que hagan bien su trabajo, ustedes van a ir a poner fondos ahí. Es más, ¿saben cuál es el problema con esto? Que ustedes pondrían plata en un fondo de inversión donde ese fondo invierte en bonos del gobierno argentino. Y en pedos, porque saben que los van a cagar. Entonces, ¿cuál es el punto? Esto lo que va a hacer es limitar lo que puede hacer el gobierno para expropiarnos, porque va a dejar de expropiarnos con impuesto inflacionario y nadie en su sano juicio va a financiar a los políticos defolteadores argentinos. Entonces, cuando uno pasa al sistema de banca Simon, automáticamente no solo que el sistema es anticorrida, sino que deja de financiar las boludeces del Estado. Lo otro, una vez que ustedes están en esa situación, justamente pueden ir a un sistema de banca libre. Es decir, podemos eliminar la función del Banco Central, que es la superintendencia de entidades financieras, que es la que regula a los bancos. Les digo que el sistema financiero está mucho más regulado que el sistema de salud, para que se den una idea. Para que después venga un político y diga, no, la culpa es de los bancos. No, la culpa es de las regulaciones, la culpa es del Banco Central, la culpa es de las regulaciones que meten ellos, la culpa es de que ellos se meten en el balance de los bancos, obligándolos a que tomen plata, ¿sí? O sea, que le presten plata al gobierno. Por lo tanto, ahí ya tendríamos la segunda parte, que es que los bancos compitan, y si hacen mal su trabajo, que quiebren, pero que compitan. Después, una vez que tenemos esto, les pido perdón como tengo la garganta, pero vengo de varias conferencias. Una vez que ustedes hacen esto, lo que tienen que hacer es lanzar la competencia de moneda, es decir, que cada persona elija en qué quiere hacer sus transacciones. Es decir, ahora veamos la realidad. Los argentinos ya eligieron cuál es su moneda. El dólar. En realidad los argentinos eligieron el dólar. Es decir, de hecho los argentinos tenemos cerca de 400.000 millones de dólares fuera del sistema. Que está mal llamado fuga. En realidad son personas que quieren preservar, ¿sí?, el fruto de su trabajo, su ahorro, de los políticos ladrones expropiadores que tenemos. Esos, por ejemplo, que utilizan recursos públicos para, por ejemplo, infiltrar gente y hacer quilombo, ¿sí? Digamos, o sea, como digamos ya hemos visto, ¿sí? Digamos, justo en este barrio, sabemos quién sos, ¿eh? Menos mal que son el cambio. Son la nueva política. Sí. Por lo tanto, lo más probable es que, digamos, los argentinos terminen eligiendo el dólar como moneda. Fíjense lo que pasó en cada uno de los lugares donde están dolarizados.
Vean lo que, digamos, miren lo que es la inflación en Ecuador, la inflación más baja del continente. Miren lo que pasa en Panamá, no tienen inflación. Es más, miren el caso de Hong Kong, que tienen caja de conversión, a pesar de que tienen a los chinos contaminándolos. No tienen inflación. Entonces, básicamente, eliminar el Banco Central lo que va a hacer es eliminar la inflación. Y entonces, si ya determinamos el cambio de modelo de banca, pasando del encaje fraccionario a lo que es el sistema de banca Simon, pasando, ¿sí?, a un sistema de banca libre, es decir, donde los bancos compitan libremente y que aquellos que no hagan bien su trabajo vayan a la quiebra. Si además, o sea, ya tenemos la competencia de moneda, ahora lo único que nos falta que es eliminar el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que tiene en el pasivo el Banco Central? Tiene la base monetaria, que es los billetes que nosotros tenemos encima, ¿sí?, y lo que se llama la deuda del Banco Central, que es, por ejemplo, las LELIQs y los pases. Ustedes deberían esa deuda mapearla con deuda pública, porque básicamente, ¿por qué están las LELIQs? Porque el Banco Central financia el déficit fiscal del Estado, y para que ese dinero no se vaya a precios, ¿qué hacen? Lo esterilizan. ¿Cómo lo esterilizan? Vendiendo LELIQs y se quedan con los pesos. Entonces, en el fondo es una contraparte del déficit fiscal. Entonces, en realidad, eso se tiene que hacer cargo el sector público. Y la base monetaria va contra la posición de reservas. Entonces va a salir un tipo de cambio de conversión, se retiran los pesos y quedan funcionando los dólares. Y una vez que pasa eso, los invito a todos que me acompañen a Reconquista 266 y dinamitemos el Banco Central para terminar de una vez por toda la historia argentina con la inflación. Entonces ahora la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer transacciones en dólares, miren qué fácil. ¿Qué es lo que va a pasar con la inflación? Van a tener un primer periodo donde va a haber una pequeña inflación de dólares. ¿Por qué? Porque como la política monetaria tiene rezagos y los precios quedaron en otra escala nominal, va a haber una recomposición. Esa recomposición tarda ¿cuánto? 18 meses, ya lo vimos con la convertibilidad. Y a partir de ahí Argentina va a dejar de tener inflación. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener inflación? Que el sistema de precios va a funcionar mejor. Porque ¿qué es la inflación? La inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación. Entonces, cuanto más ruido, la comunicación es peor. Cuanto más inflación, los precios funcionan peor y la economía asigna peor. Por lo tanto, una de las cosas que van a tener que, al eliminar la inflación, los precios van a estar enviando las señales limpias y la asignación de recursos va a mejorar. Por lo tanto, eso va a generar ¿qué? Va a generar una expansión y va a generar una mejora del empleo, mejora de los salarios reales, es decir, vamos a estar todos mejor. Además, otro efecto también muy importante es que al eliminar la inflación se deja de castigar a los sectores más vulnerables con un impuesto altamente injusto e irregresivo como es el impuesto inflacionario. Es decir, que todos vamos a ganar, salvo quienes. Los políticos chorros que utilizan el Banco Central como un mecanismo de estafa de la población. Por lo tanto, hemos demostrado, sí, que el Banco Central es un instrumento de los políticos ladrones para cagarnos la vida. Por lo tanto, es un deber moral eliminar el Banco Central para aumentar nuestra libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Tenemos 3 libros para sortear. A ver. Generar números aleatorios de 0 a 100. Bueno, acá tenemos Entre albas y crepúsculos, peregrinaje en busca del conocimiento. Por el prócer, Alberto Venegas Lynch, hijo. A ver, generame números aleatorios.
Del 0 al 100. No, ¿cómo anda usted? ¿Está entrando? Mire que usted puede entrar, ¿eh? Pero es que estamos sorteando esto. Nos vemos ahora cuando termine. Generación de número 5. Alguien que tenga el documento que termine en 49. 49. 49. Sí, bueno. Ya, ahí está. Llévaselo. Que te muestre el DNI. Que lo muestre, 12. Alguien que tenga el DNI terminando en 12. Generamos otro. 29. Y ahora tenemos otro que se llama en ebullición, también del prócer. Digo, les aviso que estos, el propio Alberto le dijo a Berti, lleva esos libros para que se sortee entre la gente. ¿Qué número me habías dicho? 73. No, 73. 229. Bueno, dale este y ya está, porque con 73 no había nadie. Listo, ya está. Bueno, muchísimas gracias a todos y quiero dejarles la convocatoria. El día 6 de noviembre, este 6 de noviembre, hacemos el cierre de campaña nuevamente en el Parque Lezama. Vamos a tener bandas, va a ser un momento hermoso. Vamos a tener la palabra de Ramiro Marra, de la genial y maravillosa Victoria Villarruel. Y los veo en el cierre. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Y arrasemos con las urnas! A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder